Inclusión Radical. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Inclusión Radical, el espacio donde hablamos de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy estamos probando algo diferente y nuestros compañeros de Inclusión Radical decidieron armar esta mesa sobre nuevas masculinidades. Mi nombre es Ángel Conto, mi pronombre es él y hoy nos acompañan Eduardo González Vázquez de Macho MX y Michelle Gantuz de Incubadora de Masculinidades. Pues bueno, qué importante compartir una mesa sobre este tema, tener la oportunidad de abordar las nuevas masculinidades, qué son las masculinidades alternativas y cómo los hombres podemos contribuir a erradicar las desigualdades, a romper con el machismo, a desarticular el patriarcado desde la cotidianidad, en el día a día. Y bueno, pues por eso el día de hoy tenemos a estos invitados que nos ayudarán a reflexionar y a entender un poco de qué estamos hablando, a qué nos referimos con estas masculinidades alternativas. Y bueno, pues también tener la oportunidad de reflexionar nosotros mismos desde nuestro privilegio de hombre, de cómo podemos abonar a la deconstrucción. Y bueno, también vamos a hablar de qué es eso, cómo nos deconstruimos. Pero antes de dar paso a esta conversación, vamos con nuestra cápsula animada. Voy a pasarle el micrófono a la teoría King Kong y parafrasear. ¿Qué es lo que exige ser un hombre? ¿Un hombre de verdad? Reprimir sus emociones, avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad. Abandona la infancia brutal y definitivamente, los hombres niños no están de moda. No mostrar la debilidad, amordazar la sensualidad, vestirse con colores discretos, llevar siempre los mismos zapatos de patán, tener que dar el primer paso siempre. No tener ninguna cultura sexual, no saber pedir ayuda, tener que ser valiente, incluso si no se tienen ganas. Valorar la fuerza, mostrar la agresividad, tener éxito para poder pagarse a las mejores mujeres, no jugar a las muñecas, contentarse con los coches y las pistolas de plástico, aunque sean feas, soportar la brutalidad de otros hombres, privarse de su feminidad. ¿Y si no? ¿Cómo se es un hombre de verdad? Ser un hombre de verdad. ¿Qué significa ser hombre? Gracias por estar aquí, qué gusto. ¿Quién le quiere entrar? Está difícil. ¿Qué significa ser hombre? Pues bueno, esa es una de las preguntas centrales que nos planteamos cuando decidimos iniciar un proyecto como el de Macho MX, que nos ayudara a los varones, que pues normalmente no es una pregunta que nos planteemos. No hay un ejercicio común de mirarnos al espejo y preguntarnos pues cómo hemos desarrollado esa identidad masculina y en términos generales yo podría asumir que un hombre es este prototipo o esta idea colectiva construida de lo que debería ser una persona con pene en una sociedad, un papel prediseñado al cual todos los hombres tenemos que adherirnos, ¿no? Hay quienes le llaman como una caja con ciertas características a la cual todos tenemos que entrar en esa misma caja, no importa de dónde vengas o de qué contexto o cuáles sean tus características individuales. Y pues también lo describiría como este saco unitalla en el que todos los hombres tenemos que caber independientemente de cuáles sean el contexto de donde venimos cada uno de nosotros. Y creo que este ha sido el gran problema pues para la mayoría de los hombres que nos hemos dado cuenta que no cabemos en este traje y bueno, a partir de ahí es que es importante hacer una reflexión crítica si esto tiene que cambiar y cómo tenemos que cambiarlo, ¿no? Y qué difícil ponernos un traje que, como decías, y creo que está muy bien explicado, unitalla,
un traje que además no nos queda porque no podemos identificarnos con la violencia o con los estereotipos que nos hacen pensar que somos superiores a los demás, no solo a las mujeres, sino entre nosotros mismos, este factor de competencia que hay constantemente y de presión sobre el deber ser. Pero bueno, ¿qué significa entonces o por qué hablamos de que el género es una construcción social? Michelle, ¿tú qué opinas? Yo diría que, o sea, hablar del género como construcción social es un poco abrir la pregunta sobre quiénes somos a dar la posibilidad de no adherirnos a cómo nos han dicho que tenemos ser, ¿no? Entonces es abrir un poco la perspectiva de que nuestras formas de ser pueden ser distintas a lo que pensamos que ya somos, ¿no? Entonces una idea de la masculinidad tradicional, y yo usaría una analogía un poco diferente porque nos puede abrir un poco otra dimensión de esto mismo que tú estás mencionando. Yo diría que la masculinidad tradicional funciona como un monocultivo. No sé si saben lo que es un monocultivo, pero es básicamente cuando hay un plantío de maíz, por ejemplo, y solo se planta maíz, pero para hacer eso tienen que erradicar a todas las otras especies alrededor, ¿no? Entonces la masculinidad tradicional en este caso funciona como un monocultivo porque lo que hace es erradicar a toda la diferencia que no cabe dentro de su bolsa, ¿no? De su campo. Entonces hablar de el género como performático es decir, aquí hay mucha más diversidad de lo que hacemos caber normalmente. De acuerdo. ¿Y cómo consideran que, bueno, ya estamos desarrollando justamente cómo estos candados, ¿no? Estas cadenas que nos oprimen pueden definir el curso o las circunstancias en las cuales nos desarrollamos y cómo sobre todo cómo nos socializamos, ¿no? Y cómo nos involucramos con las personas? ¿Qué tanto influye en la construcción de sociedad estos mandatos hegemónicos? Es decir, no es solo un tema que tengamos que discutir aquí porque nosotros queremos ser diferentes dentro de la norma o no nos identificamos con estas mayorías hegemónicas, sino cómo eso hace que la vida gire en torno a ciertos privilegios o a ciertas cuestiones que tienen que ver con la violencia, con las opresiones, con la discriminación, con el machismo. ¿Qué tanto influye? ¿Es solo un tema de yo soy hombre y hasta ahí? ¿O es un reflejo también en la sociedad? Mira, es que lo que sucede es que cuando se problematiza la educación de género, sobre todo en el campo de los estudios de género, siento que el lenguaje que se utiliza y de pronto se convierte en un debate tan rígido y tan estricto, tan academicista, que cuando tú sales y tratas de conversar con otras personas, hacer una crítica o una reflexión, pues las personas no siempre entienden a qué se refieren con la deconstrucción de la masculinidad y cuál es su relación con el poder y las desigualdades. Aquí el tema es que la masculinidad se construye a través de una serie de mecanismos que muchas veces no son tan evidentes. Por ejemplo, cuando hablamos de de los mandatos de género, ¿no? Que nos habla preponderantemente sobre esta forma contraria de construirnos en contraste con la feminidad, esta necesidad de bloquear nuestra capacidad de gestión emocional, esta necesidad de aspirar a el poder, la riqueza, el estatus como una forma de colocarnos en la sociedad, y se da a través de distintos dispositivos. Es decir, hay hombres que te pueden decir, bueno, es que yo no lloro, pero a mí nunca nadie me dijo que no podía llorar. Pero esto no se da necesariamente a través de un mensaje directo, ¿no? Puede suceder a través de distintos momentos que a un hombre le generan un entendimiento de un mensaje claro. Por ejemplo, si yo de pequeño lloré en mi salón de clases y esto implicó que yo tuviera un momento de humillación en el grupo, pues estos mensajes además se pueden replicar con el tío que me dice, usted no esté chillando, o con los primos que se burlan cuando de pronto muestro algunas características sensibles, ¿no? Y
estos mecanismos de control, los mandatos de la masculinidad, en la medida en la que cumplamos con ellos, nos van a otorgar entonces, digamos, nos abre las puertas al reino de la virilidad, y esto a su vez pues nos permite generar posiciones de privilegio y de poder, que es el fin último de los mandatos de la masculinidad, sostener de manera continua un ejercicio de poder preponderante. Y a diferencia de lo que tú comentas, que este monocultivo que quiere erradicar todo lo que sea distinto, yo creo que la masculinidad requiere que existan cosas distintas para imponer su poder, es decir, requiere de lo otro, de lo distinto, para poder ejercer el poder. Cuando no hay algo distinto, no hay nada sobre quién ejercer el poder, no hay tensión. Entonces, creo que es importante como identificar cuáles son estos mecanismos de ejercicio de poder para lograr irlos desactivando en la medida de lo posible. Sí, de acuerdo. O sea, no creo que la analogía del monocultivo no es perfecta. Pero la idea es que te estás deshaciendo de las otras cosas dentro de la medida de lo posible para poder mantener, digamos, esta cosa única viva, ¿no? Por eso muchos hombres experimentan la diversidad de género, o sea, el feminismo como amenazas, porque son básicamente esa alteridad entrando a un campo en donde no caben, ¿no? Se supone, o sea, no hay un espacio en el imaginario masculino para que esas cosas sean parte de la sociedad en la que vivimos. Precisamente yo, para regresar un poco al otro, estoy muy de acuerdo contigo un poco lo que dices de la construcción, de cómo se construye la masculinidad a través de estos rituales cotidianos, como muy pequeños, ¿no? Diste el ejemplo de el chavo que lo humillaron en la clase, o quizá no quiso jugar fútbol y entonces los compañeros lo insultan, ¿no? Obviamente hay temas de homofobia también. Yo creo que esos son los rituales y los momentos que son más clave para entender este tipo de cosas, porque como yo lo veo, el principal motor de la violencia masculina, del machismo, del patriarcado, es la violencia masculina. No como te dirán otras personas, la biología, la evolución, sino el momento en que tu tío te dice, tú eres ¿no? O sea, y te insulta, y ese sentimiento te hace sentir como que tienes que cambiar algo de ti para poder pertenecer a lo que es la masculinidad, entre comillas, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que eso es un poco lo que está en juego. El cambiar, el deconstruir estos, que no soy tan fanático del término, pero el poder cuestionar estas problemáticas de la masculinidad, lo que nos permite es que entre otro tipo de diversidad, tanto de diversidad como en otras expresiones de género, como diversidad masculina. De acuerdo, pues el primer paso sería entonces empezar a cuestionar, ¿no? Estos mandatos, estas ideas aprendidas, y buscar cómo darles la vuelta. Me gustaría preguntarles ahora, para ustedes, ¿qué significa la masculinidad tóxica? Pues la masculinidad tóxica son precisamente estos rasgos culturales que se exigen a los varones y que producen un daño tanto propio como a las demás personas, ¿no? Y casi todas, o más bien todas estas características de la masculinidad tóxica están relacionadas o están dirigidas a esta capacidad de control y dominio, y que nos dirigen también a instrumentar a la violencia como esta herramienta que nos permita entonces controlar y dominar. Y creo que ahí es donde está la clave, empezar a identificar cuáles son estos rasgos de la masculinidad tóxica, porque es a partir de identificarlos que creo que podemos entonces comenzar a trabajar sobre ellos, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, yo no tengo mucho que agregar acerca de eso, creo que lo dijiste muy ¿Qué claro. ejemplos podríamos dar de cómo se manifiestan estas ideas en torno a la masculinidad que son tóxicas? O sea, creo que ya hemos ido ahí como desenmarañando un poco de qué se trata, y seguramente para muchas personas, sobre todo jóvenes, es cada vez más evidente ese cortocircuito que hay, ¿no?, en estos temas. Pero si a lo mejor nos está escuchando, nos está viendo alguien que no lo tenga muy claro, podríamos dar 2 ejemplos cada uno de
cuándo se enciende una luz roja, por decirlo de una forma, ya que estamos frente a un tema de masculinidad tóxica? ¿Te refieres a una luz roja en términos de cuando alguien hace algo que se consideraría como tóxico? Exactamente. Ok. Bueno, hay infinidad, ¿no? Em, una muy obvia es el control en las relaciones, y esto creo que tiene más que ver con machismo en general, no simplemente con masculinidad, porque lo podemos ver en personas que no solo son hombres. Cuando tú tratas de controlar todo lo que hace tu pareja, por ejemplo, tu vínculo. Ese es un buen ejemplo. Sí, sí, yo creo que atendiendo a estos mecanismos o a estas como herramientas de violencia que ejercemos, yo diría que hay que identificar, primero que nada, esta privación emocional, ¿no? Cuando reprimimos nuestras emociones, esa es una característica, yo diría, de las más notables y más importantes, porque esto, pues además nos conlleva a gestionar o a procesar nuestras emociones a través de la ira, de ciertas manifestaciones violentas. La agresividad y la intimidación como mecanismos de imposición de la voluntad en otras personas. Creo que otra característica tóxica súper importante es la violencia sexual. Es decir, esta delgada línea que tendemos a cruzar de manera constante sobre el cuerpo de otras personas en términos de sexualidad. Y yo diría también que, por supuesto, sería, pues bueno, me parece que esos son como, tampoco para irnos a tantos, nos pediste dos, creo que esos son como aspectos importantes, relevantes. Es un buen punto de partida. Esta parte que hablabas acerca de las emociones, creo que es justamente donde podemos ir entendiendo de cómo funciona esta parte. Por eso sería bueno que nos contaran en qué momento ustedes confrontan a la masculinidad y deciden comenzar a construir una nueva masculinidad o una masculinidad alternativa. Michelle. Bueno, yo creo que para mí no es un proceso, no es un momento que puedo decir fue aquí, ¿no? Fue este momento. Yo, como creo que casi todos los hombres en México, pasé por un periodo en donde no diría que estaba, digamos, tenía el conocimiento de las masculinidades alternativas, ni el antisexismo, ni mucho menos, sino que fue un proceso lento de ir pues metiéndome golpes y luego pues, leyendo, investigando, y pues sí, aprendiendo poco a poco. Creo que no es tanto el decir ya me desperté, ya no soy macho, ¿no? Sino que es un trabajo de todos los días, de hacerlo y ir aprendiendo. Y pues obviamente, o sea, siempre que tienes una situación, y yo creo que eso es lo importante, eh, un poco hacer énfasis en las situaciones con las que vivimos y no tanto en el ya no soy macho, aprendes algo y vas tratando de ver cómo lo navegas, ¿no? Entonces, pues sí, cada vez que interactúo con otra persona, me trato de cuestionar cómo es que debería estar actuando en esta situación, ¿no? ¿Y tú, Eduardo, cómo ha sido tu proceso? Ha sido un proceso largo, complejo, pero y que continúa. O sea, yo creo que la evolución personal y colectiva no es un momento definido que tenga un momento en donde termina, ¿no? Creo que es algo que tiene que, o que sigue de manera permanente. En mi caso personal, y que soy un vato que pues tiene mucho todavía que trabajar, sí, que tiene muchas cosas ahí, telarañas atoradas, ¿no? Creo que es importante dejar claro a la gente que de pronto ve que hay ciertas personas que nos dedicamos a algunos temas, que no somos infalibles, que no somos perfectos, pero que estamos en esa búsqueda. Y es esa búsqueda la que, en mi caso personal, pues me llevó a participar en un proyecto como Macho MX. Mi esposa ha sido una gran influencia, ¿no? Mi esposa me ayudó a acercarme a temas como los feminismos y posteriormente, pues yo de manera personal decidí estudiar de manera formal los estudios de género. Pero creo que el momento más trascendental de mi vida fue cuando por situaciones personales terminé en terapia. Llegué a terapia y decidí dar la oportunidad de ir a terapia
Y comencé a tener este proceso de autoconocimiento que al momento de conversarlo con otros hombres descubrí que había como muchas similitudes en nuestros procesos, ¿no? Yo decía, ok, esto no puede ser una coincidencia, ¿no? Tiene que tener un origen. Y fue cuando decidí enfocarme sobre los procesos educativos de género en los varones y estos procesos terapéuticos, psicológicos que yo estaba viviendo, pues bueno, he intentado trasladarlos en contenidos pues educativos que sean fáciles de entender para vatos como yo que pues en la vida nunca nos habíamos acercado a estos temas y que nos ayuden precisamente a tomar estas decisiones de, primero que nada, empezar como a cuestionar algo, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor la forma en la que aprendí, la forma en la que he actuado puede ser distinta. Hay posibilidades de ser distinto, ¿no? Y creo que ese fue el punto de partida. Y hoy en día, Macho MX, insisto, no es un punto final en donde yo ya llegué como Siddhartha Gautama a la iluminación, entonces ahora vengo a iluminar, sino todo lo contrario. Incluso creo que Macho MX es parte de mi propio proceso, porque me permite pues seguir aprendiendo de otras personas como ustedes. Compartirlo. Claro. Yo quiero decir una cosa más en torno a la palabra de construcción, que es básicamente esta idea de que, o sea, creo que es muy común lanzar este término. Te tienes que deconstruir, ¿no? Tienes que llegar al punto en donde ya no exhibes ninguna actitud tóxica ni nada de este estilo. Pero lo que deja un poco afuera ese término es que nadie te ayuda a hacer esa deconstrucción. Los proyectos como el de Eduardo, el mío también, dentro de cierta medida, lo que hacen es crear un espacio para compartir ese proceso, que creo que es muy importante. Una de las otras características de las masculinidades tradicionales es que son muy solitarias. No compartes tus emociones con otras personas, no compartes tus procesos de lo que te estás cuestionando con otras personas, a menos de que llegues a este tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces yo lo que me gusta a mí hacer en mi trabajo es poner mucho énfasis en que la deconstrucción no solamente es un proceso que tienes que tú pensar por tu cuenta, sino que la tienes que practicar activamente y en conjunto, ¿no? Es un proceso co-creativo. Así como la masculinidad tradicional se crea a través de las interacciones que tenemos con otras personas, ¿no? Los ejemplos que ya dimos del tío, los compañeros en las clases, las masculinidades alternativas o como sea que las queramos nombrar, se tienen que construir de manera colectiva también. Perfecto, pues qué interesante. Ya para cerrar, me gustaría preguntarles acerca de sus proyectos, dónde los encontramos, qué es lo que están haciendo. Me parece que es muy importante que ambos proyectos tienen que ver con las pedagogías y cómo estas nos pueden ayudar a construir estas nuevas masculinidades, a desaprender cosas que tenemos muy arraigadas en nuestro ser social. Entonces, Eduardo, si nos puedes contar rápidamente dónde encontramos a Macho MX y una reflexión final sobre cómo ha sido el proceso con otros hombres en relación a este proyecto. Gracias. Bueno, a Macho MX lo encuentran en YouTube. El canal, pues literal, se llama Macho MX y lo encuentran también en Instagram y en Spotify. El gran reto para nosotros en Macho MX y que asumimos es colectivizar precisamente estos esfuerzos. Creo que para poder generar estos cambios éticos y de valores que son impuestos a las personas basadas en sus características físicas, biológicas, tiene que pasar por un replanteamiento ético, social y para que esto suceda hay que reeducarnos, ¿no? Este tema de la deconstrucción pasa precisamente por un proceso de aprender nuevas formas de habitar los cuerpos, la vida y de relacionarnos, ¿no? Entonces, creo que la reeducación considero yo que es un aspecto fundamental del cual pues tenemos que seguir enfocándonos. Perfecto. Y bueno, Incubadora de Masculinidades, un proyecto de creación y exploración de nuevas masculinidades, de masculinidades no hegemónicas, antisexistas, ¿dónde los encontramos? Y una reflexión final sobre
cómo ha ido este proyecto abriéndose camino. Pues si quieren ver documentación de Incubadora de Masculinidades, lo pueden encontrar en Instagram, en Incubadora de Masculinidades, o en mi propio Instagram. Pero en realidad el proyecto incide en espacios públicos, en galerías, en museos, en escuelas, etcétera. Entonces, pues estaré compartiendo las próximas incidencias si les interesa participar. Y pueden venir a tomar parte. Y nada más, la reflexión final, pues Incubadora de Masculinidades funciona a través de un mecanismo muy sencillo de pedagogía, que es permitir a quien sea, sin importar su nivel de conocimiento, tener un cuestionamiento para poder quizá comenzar ese proceso, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha fascinado en el proceso de hacer este proyecto es la cantidad de hombres, sobre todo hombres mayores, que se me acercan y me dicen, nunca me había cuestionado lo que era la masculinidad, ¿no? Y pues eso es muy bello, ¿no? Y tener ese tipo de conversaciones y permitir que ocurran esos momentos me parece muy especial. Buenísimo, pues muchas gracias por abrir esta conversación. Como ya explicaron, pues es un proceso que es un continuo y que todos estamos en el camino aprendiendo y que nos estamos acompañando y que es algo que no se puede detener. Y gracias a proyectos como Incubadora de Masculinidades o Macho MX, pues es que tenemos más herramientas justamente para dialogar, para cuestionar y para reflexionar sobre las masculinidades, sobre nuestras libertades, sobre la igualdad y sobre el amor y sobre ser felices y sobre sentir miedo y sobre abrazar a nuestros amigos, a nuestros amigues, en fin, sobre ser hombre, pero ser un hombre de verdad, como decía la cápsula del inicio. Pues muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias a Radio IPN por este bellísimo espacio en el cual estamos grabando este episodio. No se pierdan el podcast en las plataformas digitales del 11, por supuesto en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y bueno, pues no olviden sintonizar el siguiente episodio la próxima semana con una nueva conversación, con un nuevo diálogo en torno a estos temas sobre diversidad e inclusión que tanto nos interesan. Yo soy Ángel Conto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues todos, todas y todes podemos ir sumando a luchar contra la desigualdad y a buscar la felicidad de todes. Gracias. Gracias a ustedes.